sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, varere pro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque nivas, ipse venena bibas. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, varere pro satana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Urbanas. Te sugerimos apagar todas las luces, subir el volumen a tu dispositivo para una mejor experiencia auditiva. Y pase lo que pase en la oscuridad, no detengas este audio. La estación estaba vacía. No era la primera vez que tomaba el metro tan tarde. Pero aquella noche algo se sentía diferente. El silencio era más denso, como si se hubiera tragado los ruidos habituales. Los anuncios por los altavoces. Próxima estación, Bellas Artes. Correspondencia con línea 8, direcciones Garibaldi, Constitución de 1917. Los pasos de los últimos pasajeros. El zumbido de las máquinas expendedoras. Solo se escuchaba el tenue murmullo de las luces fluorescentes parpadeando sobre los andenes. El tren llegó con un chirrido metálico. Las puertas se abrieron con un suspiro mecánico. Miré a ambos lados. No había nadie más. Subí. El vagón estaba casi vacío, salvo por un hombre sentado al fondo. Llevaba un traje oscuro, anticuado, y sostenía un maletín con ambas manos. No se movía, no reaccionaba a mi presencia. Sentí un escalofrío muy grande. No quería mirarlo demasiado, así que me senté lejos, apoyando la cabeza contra el respaldo. El tren arrancó con un traqueteo lento. Las luces del vagón parpadearon. De un momento a otro noté que el hombre del maletín no había cambiado de posición. Era como si estuviera congelado. El metro avanzó hacia el túnel. El traqueteo del tren era monótono. Acelerábamos, desacelerábamos. Las estaciones pasaban, pero algo me incomodaba. En cada parada, las puertas se abrían, pero nadie subía ni bajaba. El tren continuaba su recorrido sin un solo pasajero nuevo. El hombre del maletín tampoco se movía. No miraba su teléfono, no revisaba su reloj. Solo mantenía su rostro inclinado hacia el suelo, sus manos aferradas al maletín como si fuera lo único que lo mantuviera en este mundo. Traté de ignorarlo, pero el ambiente dentro del vagón se volvía cada vez más sofocante. Y entonces sentí algo, un leve murmullo en el aire. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nadie. El sonido se apagó. Respiré hondo, tal vez solo estaba cansado. Tal vez era mi imaginación. Pero entonces miré por la ventana. Mi sangre se heló. El tren entró en otro túnel y todo quedó envuelto en sombras. Las luces del vagón titilaban débilmente, proyectando formas distorsionadas en las ventanas. Afuera, la oscuridad se extendía como un abismo.
pero entre los destellos de luz vi algo. Al principio pensé que era una ilusión, un reflejo, pero no. Eran rostros, desdibujados, pálidos, pegados a las paredes del túnel. Parecían estar atrapados dentro del concreto, sus bocas abiertas en un grito mudo, ojos vacíos, rostros deformes, expresiones de sufrimiento congeladas en el tiempo. Los vi pasar, uno tras otro, decenas, tal vez cientos, como si la pared estuviera cubierta de almas atrapadas. Mi corazón latía con fuerza. Parpadeé y los rostros desaparecieron. Giré la cabeza lentamente hacia el hombre del maletín. Seguía inmóvil, pero ahora sentía que estaba sonriendo. El metro avanzó más profundo en el túnel y de repente las luces del vagón se apagaron por completo. La oscuridad fue total. Podía escuchar mi respiración agitada. El sonido seco de mis latidos en mis oídos. Entonces, algo cambió. El traqueteo del tren se hizo más lento, irregular, como si estuviéramos avanzando por una vía que ya no existía. Y luego, el sonido más aterrador de todos. Pasos. No los míos, no los del hombre del maletín, sino de algo más, caminando por el vagón, descalzo, la piel rozando el metal del suelo. Primero un paso, luego otro, acercándose. No podía ver nada, solo escuchaba el sonido de los pasos avanzando entre los asientos. El tren se sacudió. Por un breve instante, un destello de luz iluminó el vagón. Y ahí lo vi, una figura de pie a mitad del vagón, pálida, huesuda, con extremidades demasiado largas y una sonrisa imposible en su rostro. El tren avanzaba a ciegas en la oscuridad. Los pasos seguían sonando, desnudos, lentos. No podía ver nada, pero sentía su presencia. Sabía que no estaba solo. Intenté contener la respiración. Cualquier sonido podría delatarme, pero entonces lo escuché. Una exhalación, no la mía, un aliento áspero y húmedo justo detrás de mí. Mi piel se erizó. Algo estaba respirando sobre mi nuca. Sentí un cosquilleo helado en la piel cuando una mano huesuda y fría, rozó mi hombro. Me levanté de golpe, tropezando con los asientos. Los pasos se detuvieron. La oscuridad seguía envolviéndolo todo, pero ahora había otro sonido. Un crujido bajo, húmedo, como si algo estuviera sonriendo demasiado fuerte. Y la vi. La figura estaba a centímetros de mí. No era humana, su piel era blanca, casi translúcida, pegada a un cuerpo esquelético. Sus extremidades eran largas, desproporcionadas, con dedos huesudos y afilados. Pero lo peor era su cara. Sus ojos estaban hundidos en la oscuridad y su boca era lo más antinatural que había visto en mi vida. No tenía labios, solo dientes. Filas y filas de dientes que se extendían demasiado, como si la mandíbula estuviera desencajada, en una sonrisa imposible. Y estaba sonriendo a mí. Me quedé paralizado, sentí la presencia moviéndose, escuché el sonido de huesos crujiendo mientras se acercaba cada vez más.
El tren tembló violentamente y entonces el vagón cambió. El olor a humedad y metal oxidado se volvió insoportable. El asiento a mi lado ya no estaba tapizado. Ahora era un solo esqueleto de metal corroído. El suelo tenía grietas como si el tren llevara décadas abandonado. Miré la ventana, ya no reflejaba el interior del vagón, ahora mostraba algo más. Cadáveres flotando en la oscuridad del túnel. Cuerpos sin rostros, suspendidos con los brazos colgando inertes. No era un túnel, era una tumba, y el tren estaba viajando dentro de ella. El letrero digital titiló con violencia. Próxima estación. Estación fantasma. Ningún pasajero deberá permanecer a bordo. El sonido automático del metro repitió la frase, pero estaba distorsionado, como si alguien estuviera arrastrando las palabras con una voz inhumana. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. Permita el libre cierre de puertas. Afuera, un andén desierto. El aire era más frío, espeso. Algo se movía en la oscuridad más allá de las vías. Algo grande, y de repente algo me agarró del tobillo. Caí al suelo con golpe seco. Mi grito quedó atrapado en mi garganta cuando sentí dedos huesudos aferrándose a mi pierna, arrastrándome hacia la salida. Luché, pataleé, pero la fuerza era inhumana. Y cuando miré hacia abajo, lo vi. El hombre del maletín. No tenía ojos, solo cuencas vacías y negras. Su boca se movía como si intentara decir algo, pero lo único que salía fue un susurro imposible. ¡Corre! Caí sobre el frío suelo del andén. El tren seguía detenido, sus puertas abiertas, pero algo estaba mal. Ya no parecía un tren moderno. Su metal estaba oxidado, su estructura retorcida como si llevara años abandonado. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el interior estaba vacío. El hombre del maletín había desaparecido. Me incorporé con dificultad, pero un sonido me hizo detenerme. No era un sonido mecánico. Eran pasos, pero no humanos. Otra cosa se movía en la oscuridad del túnel, más allá de las vías. Respiraciones entrecortadas, un sonido húmedo, pegajoso, como si algo grande estuviera arrastrándose entre los escombros. Retrocedí, pero el suelo bajo mis pies crujió, y entonces ahí estaba. Una silueta emergió de la oscuridad. Era alta, demasiado alta para ser humana. Su cuerpo era una amalgama de sombras y huesos retorcidos, con extremidades alargadas que se doblaban en ángulos imposibles. Pero su rostro no tenía ojos, solo una boca enorme llena de dientes afilados y sangrantes que se abría y cerraba con un sonido espantoso. Y luego habló, no con palabras, sino con un coro de voces superpuestas, como si cientos de personas gritaran al mismo tiempo desde dentro de su garganta. ¿No ves? Ahora eres nuestro. La criatura avanzó hacia mí y el andén comenzó a desmoronarse. Corrí, mis pies resonaban contra el suelo agrietado mientras me internaba en la estación, pero no tenía salida. Las escaleras estaban bloqueadas por escombros, las puertas estaban selladas con óxido y carne. El pasillo se alargaba, se torcía, como si la estación estuviera viva y me atrapara en su interior. Las luces titilaban erráticamente y entonces lo escuché otra vez. Los pasos de la criatura resonaban detrás de mí, pero no caminaba. Se movía a saltos espasmódicos como una marioneta rota, su boca abriéndose y cerrándose en un murmullo constante de voces sin sentido. Seguí corriendo, mi aliento entrecortado, mi visión nublada por el terror. Y al fin, el pasillo terminó.
Un muro, sin puertas, sin ventanas, solo oscuridad. Y detrás de mí, la criatura, cada vez más cerca. Abrí la boca para gritar, pero el sonido se atascó en mi garganta. Y en ese momento, la luz parpadeó una última vez. Y todo se volvió negro. En ese momento me desperté sudando. Respiré con fuerza, intentando calmar a mi corazón desbocado. Mis manos y piernas estaban temblando del miedo. Las puertas del vagón se abrieron y salí corriendo. Era la última estación y mi reloj marcaba las 12 de la noche. Cuando salí del vagón levanté la vista. Todo estaba normal. Las luces de los anuncios de publicidad, los torniquetes, los letreros eléctricos. Aún temblando caminé hacia la salida y no podía creer que todo lo que escuché y vi lo había soñado. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro cuando finalmente salí a la calle. Pero mientras me alejaba de la estación no pude evitar mirar atrás y por un instante me pareció ver algo en la ventanilla del tren detenido en el andén. Un reflejo, una sombra con una boca demasiado grande, sonriendo. La verdad les confieso que muy en el fondo sé que todo lo que viví aquella noche en la estación del metro fue realidad. Aunque no parezca. Les juro que no miento. En la actualidad aún me da mucho miedo tomar el último metro por la noche. Hace poco tuve una pesadilla que no me deja estar tranquilo. En aquel sueño retorcido despierto en el mismo vagón, mismo que se encontraba lleno, decenas de pasajeros me rodeaban, pero había algo extraño en ellos. No se movían, no parpadeaban, sus rostros estaban vacíos, eran maniquís de carne, todos mirándome. El tren avanzaba en el túnel interminable, sin estaciones, sin final. Y entonces lo entendía. Nunca salía de la estación fantasma. Yo era el nuevo pasajero.